dejando la diferencia, poniendo a un lado el temor y hablando, siendo la voz de los discapacitados diferenciales en Cuba, sin miedo, sin temor, porque sabe que está representando una causa sumamente importante y necesaria. Sin más espera, les presento al gran Alejandro Gil Landave. Bienvenido, hermano. Un honor tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Cuéntame. Un honor para mí, hermano, estar en tu programa desde aquí, desde Cuba, del país de la utopía. Ya tú sabes que estamos defendiendo los derechos de los discapacitados y tenemos que unirnos en fuerza de todos los países, los discapacitados, para dar sensibilidad al mundo y seguir haciendo mucho por ellos. Me incluyo porque también soy discapacitado y lo que estoy pasando no es nada fácil. Pero muchas personas ven este programa y a mí me encanta lo que tú haces. Yo te admiro mucho porque tú eres un guerrero y yo, a pesar de todo, quiero también luchar por mis discapacitados, por mí mismo y por todas las personas que necesitan una ayuda así como nosotros y somos personas especiales. Así que estoy a tu disposición y que empiece el programa. Así es, hermano. Me fascina verte con esa energía y las ganas de ayudar a una población que tanto necesita de una voz. Y tú eres esa voz. Indudablemente, esto es patria y vida, libertad para todos los discapacitados. Y hoy por hoy tenemos a la voz que representa a los discapacitados de Cuba. Una pregunta, hermano, ¿cuándo fue que te diste cuenta del sufrimiento tenaz que viven los discapacitados en Cuba? Hermano, yo me di cuenta del sufrimiento que pasaban los discapacitados aquí en Cuba cuando formé parte de ellos. Después que yo me accidento, es que veo la realidad de los discapacitados. Yo ni conocía lo que era una persona discapacitada. ¿Qué pasa? El gobierno de aquí no le enseña a las personas a través de los medios de difusión masiva que nosotros los discapacitados existimos y sufrimos y estamos ahí. Normalmente nosotros somos excluidos de la sociedad y morimos en silencio, sufrimos en silencio y muchas personas ignoran que nosotros existimos. Nada más se acuerdan de que hay un discapacitado cuando ven a alguien en silla de ruedas por las calles y eso aquí no abunda porque aquí hay muy pocas personas que pueden salir a las calles con silla de ruedas. Entonces eso aquí es una cosa de ignorancia. Tú dices, murió mi amiga discapacitada por los apagones y hay personas que no entienden eso. Eso ocurre aquí en Cuba y fue basado en hechos reales que murió una amiga mía por los apagones. Yo hice el video y lo subí a mi canal de YouTube Maco Caribe. Y muchas cosas que nosotros sufrimos y es en silencio. La sociedad está sumergida en sus problemas, en su situación, en su hambre y necesidad y no saben que a nosotros, los discapacitados, nos tocó la peor parte. Sin contar la represión y el abuso que siempre ha habido contra nosotros para que no nos expresemos. Porque como a nosotros ya de por sí la discapacidad nos lleva a la muerte rápidamente por nuestras patologías, entonces con toda esta situación de necesidad del coronavirus y la represión contra todo tipo de manifestaciones, si tú te quejas, ellos te reprimen, te cierran puertas, te bloquean, como no pueden tomar a veces represión directa con nosotros porque nosotros no podemos defendernos. Y vienen todas esas situaciones con los discapacitados. Pero el sufrimiento es grande aquí con los discapacitados, con los pocos que quedamos. Porque el porcentaje de discapacitados aquí en Cuba es bajo, porque la mayoría han fallecido. Es lo que sucede aquí, hermano. Cuando mencionas el abuso que están viviendo los discapacitados en Cuba,
¿A qué te refieres cuando dices abuso? ¿Qué tan mala es la situación? Fíjate que el abuso es tan grande que ellos dicen que nosotros somos unos mantenidos. Ese es el dicho del gobierno. Y ellos le recogen como el 30 o el 40% de los salarios a todos los trabajadores cubanos, que dice él que es para ayudarnos a nosotros los discapacitados, a las personas con cáncer y toda esa situación económicamente, y eso no se hace. Todo ese dinero el gobierno lo está robando a esos trabajadores porque no nos los da a nosotros, no nos ayuda, y ese dinero se sigue recogiendo, y hay muchas personas que se han negado a querer pagar ese tributo hacia los discapacitados, las personas con cáncer y etcétera, porque ellos ven que a nosotros no nos dan nada ni nos apoyan. Entonces lo poco que a veces nos quieren dar, nos lo cobran, nos los vende, no es regalado. Entonces las donaciones que entran al país, que es para nosotros los discapacitados, a través de la organización de la ACLIFIN, se desaparecen. El gobierno no se sabe qué las hace. Y la ACLIFIN es una organización para discapacitados en Cuba que no funciona. Nunca tiene nada para los discapacitados. En plena pandemia, lo único que dio para nosotros fue desinfectante de manos. Ni comida, ni alimentos, nada. Nada. Y dicen que sacaron algunas sillas de ruedas, algunas, para algunos casos especiales, y que se la cobraron a 700 pesos, moneda nacional. Que ningún discapacitado en Cuba cobraba eso. El que más cobraba 216 pesos. Que esos son los que más cobran. Y los que menos cobraban, como yo, cobrábamos 116 pesos. Y el Estado dice que con eso debemos de vivir, debemos de comprar los medicamentos, bálsamo Chostakovsky para las escaras. Nosotros morimos aquí por boberías, por no apoyo del gobierno. Y ese es el abuso, pero ahí no se detiene la cosa. Si tú creas una organización, como le hice yo, mi organización se llamaba Rompiendo Barreras, aquí en mi barrio, con los discapacitados de aquí del área. No estaba en las redes ni nada. Era una organización de varios discapacitados, ciegos, mudos, de sillas de ruedas, físicos motores, y hacíamos una peña cultural en mi casa, en mi patio. Entonces hubieron personas que donaron un data show para ver videos, nosotros veíamos películas, invitábamos a los niños. También hacíamos peñas culturales con un equipito de música, que después se fueron aumentando las personas en apoyarnos en eso, y traían equipos grandes, se hacía recreación, como para nosotros ver otro punto de vista, para sentirnos bien. ¿Y qué sucedió? Que vino la policía un día, porque le dio la gana, irrumpió en mi casa con un registro diciendo que nosotros estábamos haciendo cosas ilegales. Y al no encontrar nada, al no ver que había nada ilegal, se llevaron el data show con que veíamos las películas en la sábana, se llevaron el equipo de música, y yo les dije que todo eso era de los discapacitados de nuestra recreación. A ellos no les importó. Se llevaron eso, se llevaron otras cosas mías de importancia, todo lo que había de importante en mi casa, que era de los discapacitados, se lo llevaron. Porque ellos decían que todo eso no se podía hacer. Nosotros no tenemos derecho a disfrute. El gobierno no nos los da y tampoco nos los deja hacer. Y por eso es el abuso constante. Yo logré tirar una foto a esos policías en ese día de suceso, que yo estaba acostado en mi cama, y en la foto se ven mis pies. Y yo te voy a mandar esa foto para que tú las enseñes, para que me gusta hablar con evidencia. Y en mi Facebook también está puesto eso al comienzo de cuando yo abrí mi página. Todas esas cosas me dieron fuerza para yo abrir mi Facebook, para abrir mi canal Marco Caribey de denuncia. En ese canal yo denuncio todas las situaciones. Yo empecé haciendo el canal de animales para entretenimiento, y después me puse entonces a denunciar todo lo que estaba pasando. Muchas personas me advirtieron, me dijeron, Ale, ten cuidado, pero a mí nunca me importó. Al igual que hice una huelga en el centro de Santiago de Cuba, el día 3 de diciembre, que es el Día de los Discapacitados, y me ofendieron, me dijeron que por eso era que yo estaba inválido, me cogieron y me
condujeron a un lugar ahí y me amenazaron y todo eso. Y ellos pensaron que con eso iban a hacer algo. Me llevaron a la directiva de la organización de discapacitados a Cliffy para que hablara conmigo, para que me calmara, para que me tuviera. Por eso es que yo digo que la dictadura tiene todas esas organizaciones, las tiene gobernadas y todas responden al gobierno, no a los discapacitados. Porque si ellos respondieran a los discapacitados me hubiesen defendido a mí. Y sin embargo defendieron a la dictadura. La organización, la ACLIFI, que por donde supuestamente vienen las donaciones y las cosas para los discapacitados. Por eso es que yo no puedo confiar en ella. Pero seguimos hacia adelante y que esa manera de reprimir, por lo menos aquí en Cuba, no ha dado resultado conmigo. Yo voy a seguir batallando y voy a seguir denunciando sin miedo. Y que pase lo que pase. Admiro mucho tu valentía, hermano, y el pueblo ya está cansado de tanta represión. Ya se están viendo las manifestaciones actualmente en las calles, una opresión que ya cumplió su tiempo. Veo el cambio sucediendo pronto, gracias a personas como tú, pero siempre fuiste tan valiente. El rumbo normal de una persona que jamás ha estado discapacitado y de repente se encuentra postrado a una silla de ruedas es deprimirse, uno pierde las ganas de seguir viviendo. En la trayectoria desde el accidente hasta donde estás hoy por hoy, ¿en algún momento sentiste ganas de no seguir viviendo? Después de mi accidente vinieron muchos sucesos. Yo estaba casado con una muchacha y teníamos un hijo, lo cual después de 3 meses de accidentado, ella me abandona por la situación de discapacidad y yo todavía no movía ni los brazos, ni podían sentarme, estaba postrado en una cama y me daban de vida lo más 8 meses. Estaba muy grave. Y en ese momento dije, ¿para qué vivir? Si mira, mi esposa me abandonó, los amigos más allegados también ya habían dejado de visitarme. Y en ese tiempo entré en una depresión profunda. Y yo le decía a los médicos, inyértenme algo para morir, que yo, ¿para qué voy a estar vivo? Si así no sirvo para nada. Y cuando me iban a dar la comida no quería comer. Y entonces ese fue un momento fuerte para mí en lo personal y para mi familia, que vio que yo no quería vivir. Las alas de la vida se me habían roto. ¿Y cómo hiciste para salir de ahí? ¿Cuándo descubriste que aún podías hacer mucho para el mundo? Tuve un sueño en ese tiempo que decía una voz, lucha por tu hijo. Y entonces ahí fue cuando yo dije, concho, si mi hijo está ahí, tenía 3 años en ese momento, mi hijo, y yo le dije a esa voz, pero ¿cómo voy a luchar si no tengo fuerza, no tengo vida, estoy inmóvil? Y me dijo, con la mente y el corazón es suficiente. Y entonces al otro día cuando desperté de ese sueño, empecé a coger un poco más de fuerza. Empecé a incorporarme a la rehabilitación, empecé a llamar a mi hijo por teléfono, aunque me lo pusieran y él no podía hablar o no entendía, pero yo quería escuchar sus gemidos. Y ahí fue cuando empecé a coger fuerza. La fuerza empezó a dármela a mi hijo, de ir hacia adelante. Empecé a recuperar los movimientos de los brazos, empecé a comer solo, tuve que volver a aprender a escribir, tuve que volver a aprender a leer porque perdí un poco la vista. El accidente me afectó muchas cosas. Yo que había quedado cuadripléjico porque fue una lesión medular a nivel cervical. Me afectó los 4 miembros, pero con el tiempo fui recuperando los brazos. ¿Qué pasa? Que en ese momento fue que empecé a ver también las problemáticas de los discapacitados. Y entonces eso me dio más fuerza todavía
porque entonces cuando quería rehabilitarme no aparecía la rehabilitación, no aparecía un ingreso, y entonces eso me incomodaba y me daba más fuerza para seguir. Entonces la buscábamos particular para que me rehabilitara en la casa, y caía, en algún momento volví a caer, porque en esos momentos a veces no podía ver a mi hijo, no tenía silla de ruedas, muchas necesidades, y eso me incomodaba. Entonces cuando me daban la comida, yo a veces, ¿qué es lo que hacía? Cuando ya podía recuperar, las manos las tenía un poco recuperadas, cogía el plato de comida y lo retrayaba contra el televisor. Y hubo mucho tiempo malo en que tuve esa recaída. Entonces me buscaron un psicólogo y dijeron que yo lo que tenía era impotencia, de que quería hacer y no podía, que tenía que tratar de controlar eso. Y me empecé a levantar y vi que habían discapacitados que estaban peor que yo, que no tenían el apoyo ni de la familia, que no tenían el apoyo emocional, a veces de una buena asistente, que me tocó a mi vida, a una buena asistente de corazón, sin dinero y sin nada. Ella se brindó y hasta el día de hoy está conmigo en esa batalla, que ella es la que graba los videos, en estos momentos es la que está sujetando el celular, y ella está siempre ahí, apoyándome en todo. Al igual que mi familia, aunque tengan un poco de miedo del problema de los policías y la represión, porque aquí todo el mundo tiene miedo, pero parece que el accidente a mí, de tantas situaciones que tuve, perdí el miedo. Ya yo no le tengo miedo a nada, porque me di cuenta que el miedo lo que trae es miedo, y por eso yo enfrento la vida, enfrento las barreras, enfrento mi discapacidad, enfrento todo, y ahora creo en que sí se puede, creo en un futuro mejor, creo en un cambio para Cuba, y yo voy a luchar por mis discapacitados, los que creen en mí, por los discapacitados del mundo, por los discapacitados de Cuba, por todo lo que tenga que ver con una persona afligida. Le doy aliento, llamo a esas personas por teléfono que no la conozca, porque yo estuve ahí y yo sé lo que es sufrir, estar deprimido, estar impotente. Nosotros sufrimos mucho de impotencia, de que queremos hacer y no podemos. Y por eso es que me duele que nos tienen excluidos en este gobierno, nos tienen maltratados, nos tienen con mucha necesidad y miseria innecesaria. Cuando eso se puede resolver, porque nosotros los discapacitados somos una pequeña parte de la población, y el gobierno a nosotros no nos ayuda como tal. Y sé que estás haciendo mucho por los discapacitados en Cuba. Sé que estás arriesgándote posibles amenazas porque no es muy fácil exponer posibles opiniones controversiales desde donde estás, sin ser víctima de una repercusión. Sin embargo, lo estás haciendo y te felicito, admiro tu valentía cuando no estás defendiendo a esta noble causa. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, mi diario es totalmente diferente a una persona normal. Por supuesto, somos personas especiales. Eh, yo desayuno, almuerzo, como, todo en la cama, acostado, y cuando empieza a bajar la temperatura del día, que ya llegan las 4 de la tarde, 5, es que me baño, bueno, me bañan, me preparan y me sientan en la silla eléctrica. Yo vivo solo con mi asistente, que es la que me atiende. Al lado de mí vive mi madre, y en otras provincias vive mi padre y parte de mis hermanos. Yo soy el único varón de 5 hermanas hembras, así que se pueden imaginar. Yo soy el ejemplo a seguir. Yo en las tardes, cuando me sientan, lo que me gusta es grabar mi ambiente, las cosas, tratar de tener una idea para hablar en mi canal, y eso me entretiene. Mi canal de YouTube Maco Caribe me mantiene entretenido,
y decir las cosas que nos están afectando. Me gusta revisar el Facebook para a ver qué dicen mis amigos, conversar con ellos. Y cuando ya es más tarde, porque ¿qué pasa? Aquí la conexión está malísima. Yo voy y me acerco a una antena que está a 2 kilómetros de aquí con mi asistente para tener buena conexión, para poder subir los videos al canal. Y en ese trayecto, nosotros como vivimos en la orilla de la playa, vamos cazando cangrejos de comer. Ya en mi canal yo he puesto cómo los cocino, a veces aparecen hasta en mi propia casa, subiendo por las paredes. Son cangrejos azules que se pueden comer, y como aquí de por sí la comida está como está, ya hacemos dos trabajos. Subimos los videos y a la vez cazamos cangrejos para comer. Y eso me gusta porque como mi trabajo anterior era pescador y yo era un depredador de los peces y un poco del mar, entonces me he quedado con eso. Y eso me hace sentir vivo. Y entonces, mira un cangrejo por aquí, mira uno por allá. Y entonces uno se entretiene en eso. Ya uno llega entonces en la madrugada, un poco cansado, y me acuesto. Por eso duermo por el día mayormente y desando por la noche. Han cambiado los horarios. Y me comunico mayormente por la madrugada, con mis amistades, cómo están, cómo han pasado el día. Es un horario fresco. Cuando se va la corriente por aquí, por el día, por eso es que hay situaciones con los apagones, falta de alimentos. Todo eso me deprime por un lado, pero me hace crecer por otro. Y tenemos que seguir luchando. Pero al estar en un ambiente de playa, me hace sentir un poco más vivo, menos discapacitado. Yo siento mi discapacidad cuando veo que no puedo resolver los problemas, cuando no puedo salir porque no tengo batería, como ahora que estoy sin batería. Entonces es que me siento un poco frustrado porque no puedo ir a visitar a los amigos míos discapacitados o a los pescadores amigos míos que pescaban conmigo, y entonces no puedo hacer las grabaciones que yo quiero, hacerlas en los lugares que quedan un poco distantes de mi casa, porque yo antes iba en la silla eléctrica y yo grababa y hacía todo, y ahora me siento un poco mal porque estoy sin batería. Pero yo sé que Santa Claus en este año me va a traer la batería o el dinero de la batería para yo seguir en mi proyecto de mi canal Marco Caribe. Vamos a seguirnos comunicando a través de este programa tuyo, que es muy bueno, muy visto, a mí me encanta, o a través de otros. Pero nosotros los discapacitados siempre vamos a estar unidos, del país que estemos, no importa. Puedes estar en China, que nos vamos a comunicar, nos vamos a unir y siempre vamos a darle conciencia y vamos a darle vista a esta situación. Porque vivir en la tierra de por sí es fuerte, pero con una discapacidad se hace un poco más difícil. Y eso lo único que hace es que nos dé fuerza. Nosotros somos la voz de la resiliencia. El que quiera saber combatir la resiliencia tiene que ver un discapacitado, porque somos resistentes a todas las problemáticas. Por eso es que nos unimos, para darnos aliento entre nosotros y fuerza. Todos sufrimos las mismas situaciones. ¿Qué tan lejos tendré que ir? ¿Cuántas cosas tendré que cambiar? Si al final no me encuentro conmigo. ¿Qué caminos habré de tomar? ¿Cuántas mujeres deberé amar? Si al final todo siempre es lo mismo. Soltar, amar, crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. Soltar, amar, crecer, soñar, desatarnos y vivir no más. No es que no quiera quedarme, tampoco es que sea inquieto, es que busco y nunca encuentro.
Siempre afuera buscando lo que está dentro. Quizá es hora, ya es hora de verlo. Soltar, amar, crecer, soñar, desatarnos y vivir nomás. 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 Pero espérate, tenemos que ir a comerciales. No, no.